damos la bienvenida a Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy buenos días. ¿Cómo está, Daniel? Buen día Cecilia, muchas gracias. Saludo cordial a toda la audiencia de Frecuencia Urbana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Crecen los rechazos contra la eliminación de los 2/3 en la Asamblea debido a la modificación del reglamento. Y hay más concentraciones y también el presidente del Comité Pro Santa Cruz ha anunciado que va a iniciar una huelga de hambre en la ciudad de La Paz. ¿Qué situación se puede generar a partir de todo esto? Bueno, Cecilia, a ver, todavía las heridas están latentes, ¿no? Las elecciones no han logrado resolver la crisis en toda su magnitud, ¿no? Se ha generado un marco de certidumbre, se ha generado un marco de expectativa fundamentalmente, pero todavía, por supuesto, hay grupos que tienen una desconfianza, justificada o no, eso habría que ver, en primer lugar, sobre las elecciones. Yo creo que hasta ahora nadie ha podido demostrar con consistencia, tampoco creo que lo vaya a poder hacer, que hubiesen existido irregularidades que se puedan catalogar como fraude. Ese fue la primer bandera, ¿no?, que sacaron algunos grupos prácticamente el día después de las elecciones. Ahora, yo creo que eso indudablemente perturba la posibilidad de que los bolivianos podamos enfrentar un nuevo periodo político, podamos enfrentar la conformación de un gobierno que tenga una mayor sintonía con todos los sectores que tiene el país, un país tan diverso como el nuestro. El otro elemento que indudablemente creo que tiene más elementos, ¿no?, para que la población se movilice o por lo menos se manifieste, está referido a la modificación que han hecho las cámaras, tanto de senadores como de diputados, de sus reglamentos internos, para algunos aspectos que demandaban 2/3 de los miembros de estas asambleas, de estas cámaras. Se ha modificado, como todos sabemos, el reglamento, y hay 11 puntos donde ahora va a ser suficientes con la mayoría. Desde el punto de vista jurídico constitucional, esto es legal y constitucional, pero obviamente desde el punto de vista político ha provocado o ha generado un rechazo porque se lo considera como una mala señal. Yo creo que ahí, Cecilia, hay dos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Uno, que la Asamblea Legislativa que se está yendo, que ya terminó su periodo, es una asamblea que tiene su legitimidad agotada, que si bien esto es legal, probablemente es una decisión de una asamblea que ya no tiene la confianza ni, reitero, la legitimidad que se requiere para este tipo de cambio. Y lo segundo es la forma, que creo que es la forma que hoy en día ya la población no quiere que se tomen estas decisiones, ¿no? Le ha hecho falta a esta asamblea tener mayor capacidad de diálogo, de información y justificar por qué este tipo de decisiones. ¿No? Si ellos hubieran tenido la capacidad de decir es que vamos a tomar decisiones para beneficio de la población, porque necesitamos ser ágiles, ser dinámicos en las medidas económicas que se van a tomar, que se requieren tomar para preservar el empleo, para reactivar la economía, para poder atender más, con mayor eficiencia las demandas sanitarias, poder tomar decisiones para restablecer los periodos educativos, por dar algunos ejemplos. Creo que buena parte de la población hubiera entendido, ¿no?, y no se hubiera generado esta situación que lamentablemente por la forma, ¿no es cierto?, impositiva con que ha actuado la Asamblea, está generando este tipo de movilizaciones. Ahora, termino con esto, no son multitudinarias, pero sí son muy incómodas para un gobierno que recién está por constituirse. Ahora, de todos modos, al margen de que sean legales, como usted dice, esta forma de hacer política es una señal de cómo va a ser el próximo gobierno de Luis Arce Catacora, teniendo en cuenta que el propio Arce ha justificado esta acción de la Asamblea. No, yo no quiero calificar algo que no se puede calificar todavía, Cecilia, no sería responsable.
¿no? Yo considero de que así como él pudo haber justificado una declaración muy escueta esta situación y escuchado al vocero el MAS, el señor Sebastián Michel, decir de que se necesita un mayor dinamismo de las cámaras, tomen con mayor agilidad sus decisiones. Por ahí también puede haber una justificación. En el pasado, Cecilia, antes de la Constitución del 2009, en las cámaras las decisiones se tomaban por mayoría, ¿no? O sea, no es algo que nunca hubiera existido. Las cámaras pueden modificar sus reglamentos y adecuarlas a determinadas circunstancias. Lo que debe haber, obviamente, es una mejor comunicación, una capacidad de informar y, fundamentalmente, de justificar, ¿no?, por qué se está tomando una medida de esta naturaleza. Más bien, creo que la señal positiva que dio Arce fue el día en que se conoció estos resultados, cuando dijo de que no iban a gobernar mirando atrás, que iban a buscar la reconciliación y que querían, haciendo una autocrítica, subsanar muchos errores que se habían cometido en el pasado. Eso me pareció a mí importante, pero todo esto entra en el terreno de la especulación hasta que él no tome cabalmente posesión del cargo, que va a ser ya la próxima semana, y conozcamos quiénes van a, por ejemplo, conformar su gabinete y cuáles van a ser las primeras medidas. Ahí vamos a poder tener mayores elementos para hacer cuál es la tónica, cuál es la personalidad del gobierno de don Luis Arce Catacora, que seguramente va a traer algunas novedades. Eso habrá que esperar, por lo menos así se ha anunciado, y creo que hay que ser un poquito mesurado, ¿no?, para no echarle flores si no corresponde, pero tampoco desahuciar, ¿no?, a un gobierno que está recién, reitero, por asumir. Como usted dice, Luis Arce ha dicho que no es un gobierno de revancha. Sin embargo, ya desde la Asamblea se ha anunciado, o por lo menos se ha pedido, juicio de responsabilidades contra la presidenta Yanine Áñez, contra ministros también. Y por el otro lado también hay unas declaraciones que hizo el ex vicepresidente Álvaro García Linera a un medio argentino, donde dice que en esta nueva gestión va a ser bueno revisar esa relación que se tiene entre el gobierno, entre el poder y las Fuerzas Armadas o la policía. ¿Usted cree que también va a haber represalias contra jefes de las Fuerzas Armadas y la policía, teniendo en cuenta que han sido actores importantes en los 21 días de paro? Mire, nuestra situación es muy difícil, ¿no? Son muchos años de confrontación. La verdad que es imposible pensar que también no va a haber un juicio, ¿no?, contra algunas autoridades del anterior gobierno, ¿no? Hay que separar, obviamente, ahí moros y cristianos. Creo que hay temas muy específicos, ¿no?, que se deben investigar y necesita una respuesta histórica. Por ejemplo, lo que pasó en Sencata, por decirle algo, o lo que pasó con las compras de los respiradores, ¿no? O sea, tampoco se puede cerrar un capítulo y decir aquí no pasó nada. Pero sí, yo creo que se tiene que iniciar un proceso de diálogo, de concertación en temas que son vitales para el presente y el futuro del país. Y eso es fundamentalmente estabilidad económica, eso es confianza en las instituciones del Estado, eso es estabilidad democrática. Ahí yo creo que debe comenzar una nueva forma, ¿no?, de relacionamiento. Lo de las Fuerzas Armadas y la policía me parece algo más interno, veremos a ver qué sucede. La voz de García Linera no es una voz oficial, pero indudablemente dentro del movimiento del socialismo confluyen muchas corrientes, ¿no? Vamos a tener parlamentarios con línea muy dura, ¿no? Yo he escuchado algunas declaraciones ya de diputados electos que están anunciando un periodo muy duro, pero también he escuchado otras declaraciones, ¿no?, de funcionarios, o por lo menos, perdón, de representantes del MAS que tienen una línea inclinada más hacia el diálogo, hacia tratar de sosegar los ánimos y salir adelante. Entonces, esto va a ser una lucha primero interna, ¿no? Por eso le digo, Cecilia, nuevamente, el 8 de noviembre, cuando asuma don Luis Arce Catacora, escuchemos su discurso en la Asamblea y veamos quiénes son los nuevos ministros, vamos a poder tener un mejor perfil de lo que va a ocurrir en los próximos meses, pero además esperar, ¿no?, qué ocurre en los siempre fatídicos 100 primeros días de un gobierno. Se dice que en los 100 primeros días el gobierno define cuál es el derrotero, el camino y las medidas que va a seguir. Muchísimas gracias a Daniel Valverde, director del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, por la entrevista. Muy amable.
Muchas gracias a usted, Cecilia. Hasta luego. Buenos días.